Debates Cristovisión. Son las 8 de la noche, 10 minutos. Pedimos disculpas por este inicio tarde. Tuvimos unos problemas técnicos. Pero bien, aquí estamos en Debates Cristovisión. Hoy el tema es la reforma tributaria. La pregunta que hemos venido haciendo desde el día de ayer en las redes sociales, también en WhatsApp, en el noticiero. ¿Es buena la reforma tributaria para el país? ¿Le conviene al país? La información que hay es, podríamos decir que es suficiente para los colombianos, para los expertos y también para la gente sencilla y la gente del común. Temas gordos, el IVA. Para los productos que tiene IVA pasa de 16% a 19%. Impuesto a los combustibles. Algunos productos de la canasta familiar. La canasta familiar no se le va a subir el IVA que ya tiene. Tiene IVA. No es que no tenga IVA. La mayoría tiene IVA, pero no se le va a subir. La declaración de renta para sueldos de más de 2.700.000 pesos, esas personas tienen que declarar renta con esta reforma tributaria. Los teléfonos celulares, el costo de un teléfono celular por debajo de 600.000 pesos ya no va a pagar IVA. Las gaseosas van a tener un impuesto, los cigarrillos van a tener un impuesto grande, pasa de 700 pesos aproximadamente a 2.000 pesos, una cajetilla. Bien, estas son algunas y otras más gordas. Los empresarios grandes, las multinacionales, van a ir descontando su base gravable periódicamente a los próximos 5 años, reduciéndose un poco con el fin de que con esa reducción que se les presente generen empleo. Bien, estos son algunos de los puntos que podríamos decir que son fundamentales en esta, lo que ha llamado el gobierno reforma tributaria estructural. La reforma fue asesorada por una comisión de expertos, entre los que se encontraba Julio Roberto Pisa Rodríguez, hoy no está aquí, pero nos va a acompañar vía telefónica. Y presento a los otros panelistas. Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Don Fabio, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Cristovisión. Buenas noches, Daniel, y buenas noches a todos los televidentes. Muy bien. Un hombre duro del sindicalismo colombiano, aquí con nosotros a esta hora. A su lado se encuentra una profesora de la Universidad Central, doctora en Historia Económica de la Universidad Nacional, Sandra Santos. Profesora Santos, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, y otro de los panelistas. Un apellido maluco en estos días. Soy de los Santos, del lado bueno de la familia. El apellido. No le ponga veneno, doctor Arias, estamos apenas empezando. Y Juan Pablo Fernández. Él es el jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo de la UTL del senador Jorge Enrique Robledo. Juan, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Debates Cristovisión. Muchas gracias, Daniel. Muy amable tu invitación y un saludo pues a quienes nos acompañan aquí en la mesa. Muy bien. Con ellos y saludo en este momento, vía telefónica, al doctor Julio Roberto Pisa, repito, de la Comisión de Expertos, que asesoró al gobierno antes de presentar la reforma tributaria. Doctor Pisa, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Doctor. ¿Sí? ¿No está en la línea? Bueno. Ahí está. Doctor Pisa se encuentra en línea. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Sí? No nos escucha de pronto. Bueno,
El IVA al teléfono, a las llamadas, le cortó la llamada. El ir. IVA que él avala, y el impuesto al consumo que él avala le cortó la llamada, ¿no? Bueno, no me pongan esas minucias, Juan. Las preguntas las pueden hacer a través de Facebook en este momento, a través de Twitter, a través de Instagram y a través del WhatsApp. Ahí está el número de WhatsApp. Empieza con 311. 233 1223. Bueno, muy bien. Don Fabio Arias, usted es un veterano en todas estas lides de lo que le afecta, lo que le atañe a los trabajadores en nuestro país. Lo hemos visto luchando muchos años en pro de los trabajadores en Colombia. ¿La reforma tributaria le gusta, sí o no, y por qué? Bueno, a los trabajadores no nos gusta para nada la reforma tributaria. La reforma tributaria, para mí en general, tiene dos componentes claves que la definen para saber uno si le puede servir o no a los trabajadores. El IVA, que la pagamos todos, desafortunadamente en igual de condiciones. Aquí paga lo mismo el IVA el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo que el que pago yo. Y hay una pequeña diferencia entre el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y yo. Y resulta que cuando vamos a comprar cualquier cosa, cualquier camisa, lo de ponernos de vestir, él paga lo mismo que pago yo. Yo creo que no hay ninguna igualdad ni ningún tratamiento progresivo a un impuesto como es este, desafortunadamente, el IVA. Y el otro es el tema de las rentas de trabajo. ¿Sí? Resulta que en general los trabajadores en Colombia pertenecemos a estructuras muy pobres. El 90% de los trabajadores colombianos tenemos salarios por debajo de 1.700.000 pesos. Y resulta que a partir de 1.480.000 nos van a hacer retención en la fuente. No es que van a presentar declaración de renta de 2.750.000 pesos para arriba. Sí. Pero de 1.480.000 pesos para arriba nos van a hacer retención fuente. Es decir, nos ponen a pagar impuesto a la renta. Y resulta que al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿sí?, que tiene unos impuestos a la renta hoy del capital del 40%, se los van a reducir al 34%. Es decir, a ellos sí les van a rebajar. Pero a los demás mortales... El próximo año. El próximo año. De 40 a 34. De 40 a 34. Y y progresivamente los van a disminuir hasta llegar al 32%, ya en el año 2019. Sí. 34 el próximo año, 33 el siguiente y 32 el siguiente. Entonces, a ellos sí les rebajan. Es decir, a los que tienen plata, a los grandes dueños de los grandes capitales de este país, más a todos los inversionistas extranjeros, les van a dar ese tratamiento preferencial. Tanto es así que los datos que tiene, inclusive el mismo Ministerio de Hacienda, es más o menos los siguientes. 8,2 billones de pesos van a recoger el próximo año adicionales por el aumento del IVA. Y de los, van a recibir casi 1 billón más por el impuesto a los combustibles. Sí. Y por impuestos a las rentas van a dejar de recibir el Ministerio de Hacienda, el Tesoro Público, cerca de 2 billones de pesos. Ahí están ellos en la rebaja del 40 al 38. Entonces, los que más tienen, no solamente no van a seguir pagando lo mismo que hoy están pagando, sino que van a dejar de pagar 2 billones más. Y los que casi nada tenemos, ¿sí?, vamos a entregarle al erario 8,2 billones de pesos más por IVA y 1 billón más por combustible. Yo creo que esta es una reforma absolutamente regresiva. Ya continúo con usted, don Fabio Arias. Quiero saludar vía telefónica, ya les había contado que no lo podemos tener aquí, pero sí vía telefónica uno de los miembros de la comisión de expertos que asesoró al gobierno antes de presentar la reforma tributaria, el doctor Julio Roberto Pisa Rodríguez. Doctor Pisa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Comienzo preguntándole a usted, ¿es buena la reforma tributaria para los colombianos? Más que buena, es necesaria. El momento puede no ser el más oportuno por
por las dificultades que tenemos, pero el gobierno sufrió el efecto de la caída de los precios del petróleo. Somos un país petróleo dependiente. Es necesario cubrir el desfase que generó esa caída de las rentas. Por tanto, es indispensable. De lo contrario, vamos a entrar en un proceso muy complicado de déficit que va a afectar la sostenibilidad del Estado. A su juicio, doctor Pisa Rodríguez, ¿qué no se debe caer? Porque claro, esto entró al Congreso, esto se toma su tiempo, bueno, no mucho, se espera que no tome mucho tiempo, pero ¿qué no debe caerse en esas negociaciones que va a haber en el Congreso de la República para que esa reforma llene ese hueco fiscal que está dejando los bajos precios del petróleo a nivel internacional? A ver, primero que todo quisiera también hacer una aclaración, porque no oí totalmente a Fabio, pero quisiera hacer estas previsiones. Nosotros tenemos un recaudo que es como al 15% del Producto Interno Bruto, son 126 billones. Pero los dos ejes de la reforma del sistema tributario son renta, que recauda 40 billones, y el IVA, que recauda como 45. El impuesto a la renta lo pagan las empresas y las personas, pero de manera muy acentuada las empresas. De los 40 billones, las empresas pagan casi 30 billones. Nosotros tenemos un esquema que está montado muy fuertemente en el impuesto a las empresas, no tanto en las personas. Y para precisar un poco lo que decía Fabio, que los casos realmente le bajan el impuesto al 32. No, las empresas son mecanismos para generar, prestar servicios y bienes. Entonces, lo que todos los países hacen básicamente es tener impuestos corporativos bajos y gravar más a los dueños de las empresas. Entonces, es decir, pues en el caso que estamos hablando, es el socio que tiene que pagar más que las sociedades. Porque si matamos las empresas son los vehículos que generan empleo, que producen bienes y servicios. Entonces, digamos que el esquema de la reforma está planteado sobre equilibrar un poquito la tributación entre la sociedad y el socio. Por ejemplo, en esa reforma se graban los dividendos. Y por el otro lado, el IVA es el impuesto sobre el cual sí se están radicando las posibilidades de ampliar los recaudos con el propósito de poder financiar el Estado. Tenemos que partir de la base de que el Estado es el instrumento para poder garantizar que tengamos los bienes públicos, la justicia, la seguridad, la salud y la educación de las personas que no tienen ingresos y a las cuales el Estado les presta esos servicios. Entonces, la garantía de que eso se pueda seguir haciendo es que tengamos recaudo suficiente para poder cumplir con esa misión. Entonces, la pregunta que usted me hace, ¿qué no se puede caer? El recaudo. Estamos planteando que sea el IVA, pero si no es el IVA, todos los críticos que dicen no IVA deberían plantear entonces cuál es la alternativa. O sea, eso para usted es lo fundamental, que no, o sea, tiene que quedar en 19. Sí, yo lo que creo es que, digamos, estamos en un problema en el cual, si no somos, de hecho, el presupuesto del año 2020 ya tiene un recorte muy fuerte. Iba haciendo sin inversión, el gasto social no se ha tocado, pero si no hacemos la reforma, mandamos un mensaje muy negativo a la comunidad internacional. Nuestro presupuesto vale 234, pero solamente recaudamos 126, o sea, por ahí el 50%. ¿Por qué no hacer esfuerzos contra la evasión? Es deuda. Sí. No, claro, pero es que la evasión no genera recursos inmediatos. La evasión es correcto, se tiene que atacar, y el país en verdad tiene ahí un déficit enorme y el gobierno ha pero eso hace rato que lo sabe. Pero eso no se logra de un año para otro. Es un proceso sostenido porque hay que hacer inversiones en tecnología, ampliar la planta y en general generar una cultura de mayor legitimidad por parte del Estado. Evidentemente la corrupción y todos esos fenómenos de mal gasto afectan a que la ciudadanía pague con mayor gusto los impuestos. Pues digamos, es un conjunto de medidas que no se logran en el corto plazo. Bien, doctor Pisa, le pido el favor que continúe en línea mientras que le doy la palabra a los otros dos panelistas que tenemos. Sandra Santos, doctora en Historia Económica de la Universidad Nacional y profesora
de la Universidad Central. Sandra, ¿buena o mala esta reforma tributaria para los colombianos? O no sé si la pregunta se puede hacer así de tajante, porque uno podría decir, una reforma tributaria, ¿cuándo va a ser buena? O podría ser, bueno, déjeme preguntarle a usted, doctora en Historia Económica, ¿habría reformas buenas? ¿Esta es buena para los colombianos? Claro, la caracterización de una reforma buena depende de quién sea usted. Yo creo que esta reforma es buena para el gran capital y para los grandes inversionistas, porque ciertamente, como lo dice el miembro pues, de la Comisión de Expertos, el doctor Pisa, esta reforma está pensada en función de mejorar las condiciones de inversión del gran capital. O sea, es una reforma que tiene como objetivo viabilizar los mayores niveles de inversión ante una situación en la que el Estado calculó en el mediano plazo un gasto sobre la base de un precio del barril de petróleo que no se cumplió. Entonces, en esta situación, esta reforma lo que busca es fondear esos gastos previstos con ingresos que no perjudiquen las inversiones grandes. Eso no hay otra manera que hacerlo que como ellos lo hicieron, afectando la capacidad de gasto de las familias más humildes, pero además eso ocurre en el contexto de un país con las peores tasas de distribución del ingreso, con altos niveles de concentración del ingreso y de la propiedad, como por ejemplo la tierra. Entonces yo creo que esta reforma tributaria es altamente regresiva para los sectores más humildes, la clase media y los sectores más humildes de la sociedad. Y si usted es un gran inversionista, hoy justamente estaba escuchando que ya las aseguradoras de riesgo evaluaron la reforma y la evalúan positivamente. Yo creo que eso es un buen indicador. Para el gran capital es una buena situación, en una situación en la que Colombia parece entrar en un proceso de crisis, ¿sí? Es decir, el Estado no tiene suficientes ingresos para continuar con sus expectativas de gasto, la inflación está subiendo, ambas cosas son altamente perjudiciales a la capacidad de pago de los hogares. Tanto la inflación, por un lado crece el nivel de precios, pero por el otro lado también crece la carga impositiva. Entonces yo creo que es una medida peligrosa porque al contrario es posible que esta situación acentúe la crisis. Bien, Sandra Santos, le pregunto ahora a Juan Fernández. Él es, repito, el jefe de la UTL, de la Unidad de Trabajo Legislativo, del senador Robledo, del senador Jorge Enrique Robledo. Juan, ¿positiva, negativa, regular la reforma tributaria que presentó el gobierno al Congreso? Yo creo que es una reforma que lo que hace es profundizar el modelo de subdesarrollo que tiene Colombia. Y en ese sentido, a mi juicio, es una reforma que es contraria a la búsqueda del progreso de los colombianos. Es decir, es negativa. Es negativa, yo diría, por dos razones fundamentalmente. Una, porque continúa la senda de una política macroeconómica que han aplicado en Colombia en los últimos 25 años. Esa política macroeconómica del libre comercio, de los TLCs, de las privatizaciones, de llenar de gabelas, a mi juicio excesivas. Yo no estoy en contra de la inversión extranjera, pero que la inversión extranjera venga y cumpla una serie de requisitos, pero esta es de una lógica de que a la inversión extranjera, al gran capital foráneo, hay que darle gabelas una y otra y otra y otra vez, como si ese fuera el factor que fuera más escaso en el mundo, cuando en el mundo lo que abunda es capital. O sea, Estados Unidos y la Unión Europea llevan no sé cuántos años falsificando moneda, imprimiendo, pero lo que sí hace falta en el mundo son los mercados. O sea, y Colombia tiene 50 millones de habitantes, un mercado muy importante. Pero es la continuación de esa lógica en la cual a la variable principal de la economía colombiana se le volvió la inversión extranjera. Y en ese sentido, el país entró en una senda para poder atraer capital extranjero. Se decidió
por parte del gobierno actual y de los gobiernos anteriores. En eso hay que decir pues que este se parece mucho o continúa lo que han hecho los anteriores, de colmarlos de gabelas para que ellos llegaran. Y aquí llegaron fundamentalmente ¿a dónde? Al petróleo, a la minería. O sea, nos moldearon la economía para que se especializara hacia esos sectores, mientras la industria y la agricultura entraban en tremendas dificultades. Y en ese moldeamiento de la economía, pues el país se convirtió en un importante exportador de ahorro. O sea, a Colombia hoy de lo que más le están sacando es ahorro nacional. Por cada dólar de inversión extranjera que nos entra, $1.20 se nos va. Y esa situación que ha generado que en Colombia tenga unas relaciones económicas externas muy desbalanceadas. Es más los dólares que le mandamos al extranjero que los dólares que nos entran. Y esa situación desbalanceada, que se agravó por la caída de los precios del petróleo, pero en el fondo lo que hay es una decisión de cómo desarrollar el modelo de la economía, pues tuvo una expresión en la crisis fiscal. Esa es la razón de esta reforma. O sea, la reforma no, el problema fiscal no es el problema, es una expresión de este modelo económico. Y en este sentido, en esa lógica de ese modelo económico, pues se toma esta decisión de una reforma tributaria que lo que hace es ¿qué? Alivianar de cargas al capital extranjero, en esa lógica que han desarrollado recientemente, y esas cargas que le alivianan, ¿a quién se las descargan? A la población colombiana, al empresariado colombiano. Aquí, digamos, generalmente se menciona constantemente que el empresariado colombiano y que el empresariado no, pero no diferencian. Es que el empresariado colombiano es distinto. Los índices de desigualdad en la empresa colombiana son peores que los índices de desigualdad de la sociedad colombiana. Y aquí hay una cosa pues que a mí me parece por completo inequitativa, es que a toda la empresa colombiana le pongan la misma tarifa de renta. Entonces el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene en el Grupo Aval activos por 235 billones de pesos, le van a poner la misma tarifa de renta del 32% que un dueño de una estación de gasolina que vale 4.000 millones de pesos. O sea, esto es por completo inicuo. En Estados Unidos, la tarifa de renta empieza en el 15% para las empresas y a las corporaciones les termina en el 39%. O sea, hay progresividad en el impuesto que le cobran a las empresas. Y además, a los asalariados y a las clases medias les descargan el IVA. Y yo sé que ahorita mencionaron el tema de los impuestos a los dividendos, pero esos son 500.000 millones de pesos que van a recoger, según las mismas cifras del gobierno. Y mientras que en el IVA, que es el consumo de la gente, van a subirlo en 9 billones de pesos, todos los impuestos indirectos. Eso es lo que se espera recoger con el IVA del 19. IVA 19, impuesto al consumo, impuesto a las bebidas azucaradas y todos los impuestos indirectos, combustibles. Sí. 9 billones de pesos. O sea, es una reforma que en vez de mirar hacia arriba, ¿cierto?, al sistema financiero, a las bolsas de valores, a todo lo que es el mecanismo de bolsas bursátiles, al impuesto a las remesas, a las utilidades, de perseguir a los evasores que están en los paraísos fiscales, que tienen 100.000 millones de dólares en los paraísos fiscales, de revisar los contratos de estabilidad jurídica que por todos esos beneficios que les han dado en la década o en lo actual les han dado 100 billones de pesos en beneficios. O sea, en vez de mirar allá, lo que hace es mirar es hacia abajo, hacia las clases medias y hacia los estratos populares, y a ellos les clava unos tributos que son confiscatorios, o sea, que les quitan la capacidad de consumo. Y, cierto, en un mar de demagogia, a mi juicio, dicen que quieren mucho a los estratos medios y a las clases populares con esos niveles de impuestos que son confiscatorios. Está ya primer resultado de un sondeo que estamos haciendo en vivo desde que comenzó el noticiero a las 6:30, Cristovisión Noticias, con esta pregunta, y este es el resultado, que quiero que ustedes la vean. ¿Cree usted que la reforma tributaria es buena para el país? Veamos los resultados a esta hora. Sí, 31, no, 69%, cuando son las 8 de la noche, 34 minutos. Voy con el doctor Pisa. Bueno, antes decirle que usted puede seguir votando. El que nos está viendo y escuchando a esta hora, estamos a través de Facebook en vivo, Twitter, puede seguir votando, Instagram también, y este teléfono de WhatsApp que quiero que anoten y nos envíen ahí sus preguntas, 311-233-1223. 233-1223. Muy bien,
Le digo a mi community manager, Carlos Blanco, que me envíe los Facebook, los Twitter y los WhatsApp, que no tengo nada. Bien, doctor Pisa, ¿qué opina de lo que acaban de decir sus compañeros de panel? Bueno, que lo primero es que habría que ilustrar un poquito a los oyentes en esas afirmaciones. Y pues la pregunta más bien que yo les haría es, entonces, ¿cómo sería una reforma progresiva? ¿O cuál sería una reforma progresiva? No, porque digamos, grabar mucho las empresas, cobrar 43% como teníamos ahora. ¿Sabe cuántas empresas hay en Colombia que pagan impuestos? 3.000 millones, 3.000 empresas apenas pagan el 70% del impuesto a la renta. Un inversionista que quisiera venir al país, pues si mira una tasa de tributación de 43, cuando el promedio en América Latina es 27, pues ¿qué decisión podría tomar? Entonces el punto es que obviamente estamos en una economía de mercado y los inversionistas quieren, digamos, la tasa de impuestos juega en el incentivo a si quieren invertir o no. Y segundo, las empresas son las generadoras de empleo, son las que dinamizan una economía. Entonces, el tema de que las empresas sean ricas o pobres, yo creo que es incorrecto. Entre otras cosas, hay muchas empresas pequeñas, muchas personas naturales que tienen empresas pequeñas. Hacer diferencias entre las sociedades, como plantea uno de los panelistas, en Colombia se ha ensayado, eso es lo que genera la fragmentación de las empresas. Que a una empresa le dice, mire, si usted tiene, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, le dijeron, vamos a cobrar el impuesto al patrimonio. La persona que tenía una empresa de 5.000 partió su empresa en dos para quedar por debajo de ese rango. Es decir, con una sociedad tan informal como esta, esos son mecanismos de que lo que hacen es estimular la fragmentación y la manera de burlar ese tipo de medidas. Entonces, digamos que en realidad el punto de fondo, ahora las críticas hacia el pasado, de que si gastamos demasiado, de que si no ahorramos, no sé, no quisiera entrar en esa polémica porque pues, puede ser correcto. O sea, el punto es, tenemos un Estado débil y precario. Queremos que el Estado cumpla funciones fundamentales para resolver los problemas de equidad, es decir, resolver los problemas de salud y de educación de las personas de bajos ingresos. Y además tenemos que resolver el problema de seguridad. Los impuestos que cobramos nosotros son 126 billones y el presupuesto vale 226. Tenemos que endeudarnos para cubrir los gastos mínimos que requiere el Estado. Si queremos un Estado fuerte y sólido, tenemos que pagarlo. ¿Quién lo tiene que pagar? No podemos decirle solamente a las personas que tienen mayor capacidad, sino tenemos que también decirle a las personas que tienen cierto nivel de ingresos que paguen impuestos. Hoy en Colombia paga impuesto a la renta a la persona que gana 3 millones. Eso es el 4% de la población o el 10% de la población económicamente activa. Entonces, yo creo que si una persona está disfrutando del hecho de estar en una ciudad, por ejemplo, de tener empleo, de tener educación, de tener acceso a la cultura, en fin, a la seguridad, a la justicia, pues tiene que pagar, aunque sea una mínima parte, y por eso el impuesto a la renta es un impuesto progresivo, que las personas que están en la parte baja pagan poco, y en la medida que sube va pagando más. Ahora, el tema de la evasión, todo esto del Panamá, esto es correcto, es verdad, pero hacer la tarea de lograr identificar a los evasores y de hacerlos pagar el impuesto no es tarea sencilla. La evasión en Colombia es 40%. Y uno de los mensajes clarísimos que el gobierno debería tener presente es fortalecer a la DIAN. Pero una cosa no excluye la otra, porque los temas de evasión no se van a lograr de un día para otro. No podemos montar el presupuesto del otro año diciendo que vamos a reducir la evasión en un porcentaje determinado, porque eso no se logra de esa manera. Bien, doctor Pisa. Don Fabio. No, yo quiero reaccionar inmediatamente. Sí. Según algunas investigaciones del mismo gobierno y algunos investigadores independientes y algunos órganos de control del país, la evasión en Colombia es más o menos de 29 billones de pesos y de 23 billones en corrupción. ¿Sí? Ahí van 52 billones mal contados. Ahora, si usted no quiere hacer nada por eso, que es lo que nos acaba de hacer el doctor Pisa, que me parece el colmo, obviamente, de los horrores y de sustraerse al problema del delito en el país. Eso sí, mejor dicho, no tiene comparación de ninguna naturaleza. El doctor Pisa lo que nos está diciendo es muy difícil
correr a sus tipos, es muy difícil perseguirlos y por tal motivo ya la justicia perdió en este país la posibilidad de reaccionar frente a eso, lo cual me parece gravísimo. Termina es de cómplice, ¿sí?, de la evasión, que es un delito, y de la corrupción, que es otro delito. Casi nada, pues. Y ahí hay 52 billones. Como es más fácil, y evidentemente Juan Pablo, la doctora Sandra, usted, Daniel, yo, Fabio Arias, somos identificables, pues cobrémosle a estos señores que ahí están y los obligamos a pagar a ellos. Pero a estos señores que están en el delito, sí, tranquilos, dejémoslos ahí. Ahora, ¿quiénes son los que evaden? ¿Quiénes están metidos en la corrupción? Pues los que tienen. ¿Y quién tiene en este país? El Estado, que le tributamos una cantidad de plata y mejor hace una corrupción con, obviamente, el sector privado. Sí, la corrupción no es de un solo sector. Y para que haya corrupción tiene que haber uno y otro, el que compra y el que vende. Y esos son el sector público y el sector privado. Entonces, evaden. ¿Quiénes evaden? Pues los que tienen plata. Los que no tenemos, ¿de dónde vamos a evadir, por Dios bendito? ¿Sí? Entonces, quiero reaccionar de esa manera diciéndole a que el doctor Pisa, lo único que es, y se gastó un informe de un año, él como un gran sabio de la... Comisión de expertos. Bueno, yo le digo sabios, sí, bien. Pero de sabios no saben nada, porque mire el problema en que nos meten, ¿sí? Pero lo tienen previsto desde cuánto hace que hablamos de la evasión, cuánto hace que hablamos de la corrupción, cuánto hace que se conoce lo de los papeles de Panamá, etcétera, y qué se ha hecho frente a eso. Pues claro, si usted nunca hace nada, pues siempre lo aplaza, y por tal motivo no tenemos una política. Y quiero reaccionar de esta otra manera. La inflación, como lo dijo la doctora Sandra ahora, sí, que ha sido desbordada, ¿sí?, por el problema exactamente de que ahora el dólar vale más, ¿sí? Y como resolvimos, como lo dijo también Juan Pablo, tener una economía del libre comercio, es decir, que todo nos llega. Cuando nos llegó más caro, pues la inflación inmediatamente se disparó. ¿A quién afecta eso? Pues al bolsillo de los trabajadores, a nadie más. Es decir, aquí vamos a tener un problema de que todo este déficit que tenemos lo van a pagar es del trabajo. El capital se va a seguir exonerando, no lo van a seguir persiguiendo, va a seguir evadiendo, va a seguir en la corrupción, ¿sí? No le van a poner más impuestos, se los van a bajar, como ya también lo acaba de confirmar el doctor Pisa. Se los van a bajar a ellos. ¿Y entonces de dónde lo vamos a pagar? Pues del mundo del trabajo. ¿Quién es el mundo del trabajo? Pues los ciudadanos de a pie y los que vivimos de un salario. Sandra, no hay nada... Entonces, esto va a tener un efecto inmediatamente sobre la discusión del salario mínimo ahorita en diciembre. Yo quiero solamente alertar sobre esto, que nos claven más impuestos significa que la inflación para nosotros, los trabajadores, inmediatamente se va a disparar. Por lo menos el 3%, que es lo que nos van a poner de incremento. De IVA, más los otros detalles que se vendrán posteriormente de otras circunstancias, por ejemplo, el impuesto a la gasolina, ¿sí?, también nos lo van a subir más. Entonces, todo eso se va a reflejar en el salario nuestro. Y entonces nos van a salir con un salario mínimo, como nos salieron para este año, por debajo inclusive de la inflación. Y este tema de los impuestos que nos van a cobrar el año entrante, ¿de dónde los vamos a pagar los trabajadores? No, esto es el colmo. Por hecho, aquí está enconándose una situación social muy problemática y muy compleja que algún día va a estallar, ¿sí? Ya hoy los trabajadores y muchos sectores de la sociedad salimos hoy a protestar contra esta reforma tributaria. Hoy hubo movilización en todo el país, afortunadamente, y vamos a seguir animándolas para que cada vez, en la medida en que la gente se concientice de la dificultad que va a tener, reaccione todavía mucho más fuerte. Y no descartamos la posibilidad de hacer un paro nacional en medio de esta discusión de la reforma. ¿Lo están estudiando? Lo estamos estudiando, por supuesto. En el Comando Nacional Unitario y la Central Unitaria de Trabajadores está viendo esas posibilidades, porque es que el gobierno no nos deja ninguna otra distinta, ¿sí?, sino hacerle ver de que evidentemente está profundamente atentando contra los trabajadores en general. ¿Qué opina Sandra de lo que acaba de decir el doctor Pisa, don Fabio Arias? ¿Esto tiene alguna salida, le ve usted, o que sencillamente se hunda la reforma? Bueno, yo veo un asunto, y es que el doctor Pisa está altamente preocupado por el recaudo. Sí. Y eso es claramente una de las preocupaciones que motiva la reforma. Sin embargo, la comisión de expertos de la cual él hace parte habla, por ejemplo, de 38 billones de pesos en exenciones al gran capital. Sí.
Es decir, si la preocupación es por aumentar el recaudo, ¿por qué se hacen esas exenciones? Entonces, no creo que la vía correcta sea abanderarse de las causas sociales y de la preocupación por los pobres, cuando en realidad esta reforma está siendo altamente regresiva en el sentido de favorecer al gran capital, darle todas las condiciones para mejorar sus situaciones de inversión. El otro asunto que yo considero que hay que reevaluar seriamente en la política económica es esa afirmación de que cuando los tributos son menores para el capital y los salarios son más bajos, sí, incrementa el empleo. Eso es falso. El empleo, es decir, la oferta de trabajo que la hacen los trabajadores, sí, es un monto, la población en edad de trabajar, pero en cambio la demanda de empleo es fija, no es elástica al precio, es decir, cuando disminuye el precio de los salarios no aumenta el número de empleos que se ofrecen en el mercado, pero en cambio sí incrementa la ganancia de los dueños del capital por la vía de disminuir los salarios. Y en realidad lo que está ocurriendo en este momento es que los salarios reales han venido bajando de manera sostenida, es decir, los incrementos en el salario mínimo no compensan ni el alza de los precios y mucho menos la posibilidad de pagar una reforma tributaria de esta magnitud. Entonces, pues la salida, la verdad, yo creo que no está muy a la vista. Además sería bastante impopular que el gobierno aprobara este tipo de reforma tributaria, pero definitivamente yo creo que no hay otra manera que en las calles. O sea, la población debe tomar partido, debe tomar una posición, yo pienso, reactiva ante esta reforma tributaria, y es en las calles en donde la única manera que tiene la gente es manifestarse en las calles en contra de este tipo, digamos, de orientación de la política económica y de la orientación de las medidas económicas que el gobierno ha venido tomando. Estoy de acuerdo con el otro compañero. Juan Pablo Fernández, antes de seguir con usted, Sandra, Fabio, doctor Pisa, quiero que escuchemos, tengo un full, don Tito, tengo un full en el máster de misión del vicepresidente Vargas Lleras de esta tarde. Escuchen. Sí, soy miembro del gobierno, pero nosotros, al ministerio, a mí personalmente, nadie nos consultó al interior del gobierno lo que estaban pensando en materia de vivienda de interés social, que repito, simplemente acaba con la vivienda de interés social en Colombia. Cortesía de Noticias RCN, esas declaraciones en el sur de Bogotá en una entrega de viviendas del vicepresidente Vargas Lleras. Juan, ¿su opinión? Colbert, que fue ministro de Finanzas de Luis XIV, decía que el arte de una reforma tributaria es el arte de desplumar el ganso sin que este chille, ¿cierto? O sea, quitarle las plumas al ganso y que el ganso no chille. Para que lo meta en su libreta, sí, ¿no, y Fabio? que el ganso no chille. Ya está. Ah, sí, ya lo tenía. Sí, ya lo tenía. Y si uno mira toda la táctica que está haciendo el gobierno, es esa, es bregando a quitarle plumas al ganso sin que este no chille. Entonces, primero tiraron el informe de la comisión. Y, digamos, el informe de la comisión hizo dos cosas. Uno, sigue la línea ideológica del Fondo Monetario y la OCDE. Esto no es una reforma de cocina criolla, es una reforma que está a la cual le tiraron la línea desde afuera. Y los miembros de la comisión lo que hicieron fue convertirse como los autores intelectuales de la traducción, desde la línea que venía en inglés para traducirla hacia el español, ¿sí? Y ellos pusieron la línea bien alta. Entonces dijeron, vamos a cobrarle a las pensiones, vamos a meter IVA aquí, a meter IVA allá, ¿cierto? A eliminar todo tipo de exenciones, y pusieron la línea bien alta. Y de ahí en adelante el gobierno nacional ha venido bajando esa línea alta que le pone, pero eso sí, siguiendo la filosofía de la comisión, que es la traductora de una ideología que está escrita en otro idioma, ¿sí? O sea, en el idioma del Fondo Monetario y el OCDE. Y el gobierno fue bajando cosas, o sea, para dar la apariencia de ¿qué?
para decir, mire que nosotros no hicimos esto porque queremos mucho a los pensionados, mire que no hicimos aquello porque queremos a este, mire que no hicimos a este porque los queremos mucho, o sea, desplumar al ganso sin que este chille mucho, o sea, bajándole cosas hasta que la presentan en el Congreso de la República. Y aquí el doctor Vargas Lleras, en un acto muy propio pues de la demagogia, entonces alza la voz como diciendo que a mí no me consultaron, entonces para que después salga como el gran héroe que hizo que le quitaran los tributos a la vivienda de interés social y poder cobrarse después políticamente como si él fuera el que hubiera bajado ese tipo de cosas. Pero la verdad es que ahí se están moviendo unas presiones para los constructores para que esas cosas se bajen. Pero ¿qué es el objetivo de eso? En el fondo le quitan eso a la vivienda de interés social. Sí. Es verdad, empujarán esa actividad económica, pero nos meten el IVA que nos hará subir en 9 billones de pesos los impuestos indirectos, o sea, desplumar el ganso sin que esté chille. O sea, usan esto de truco, ¿cierto? Sí. Diciendo que están bajando cosas, pero con el objetivo de ¿qué? De mantener la columna vertebral de la reforma tributaria. Doctor Pisa, ¿qué opinión le merece lo que dijo esta tarde en el sur de Bogotá el vicepresidente Vargas Lleras? No lo escuché. ¿Qué fue lo que dijo? No sé. Él dijo que es muy perjudicial el impuesto para la vivienda de interés social y que a él no le consultaron, ni a él ni al Ministerio de Vivienda. Mire, más allá de los discursos generales, yo creo que lo que hay que hacer es concreto con la propuesta del gobierno. Y voy a responder un poco con esos ejemplos. El señor Arias dice que el tema del delito en la reforma está planteado penalizar la evasión de impuestos. Está penalizando porque hoy, para su información, la evasión no es un delito y se está proponiendo. Segundo, Sandra dice que los beneficios, se está proponiendo eliminar buena parte de los beneficios ahora y la segunda parte en el 2018. Tercero, ahora dice que están cobrando impuestos confiscatorios. El impuesto a la renta de las personas no se está modificando. Hoy pagamos desde 3,5 millones y así está en el proyecto. De manera que y eso que usted está comentando de la vivienda de interés social, la evolución del IVA por los bienes a la construcción de vivienda de interés social se mantiene. Entonces, el primer punto es partir de los hechos reales, de leer la reforma y apoyarse o opinar sobre lo que está escrito en el proyecto de ley. Ahora, sobre el proyecto de ley tampoco es perfecto, por supuesto que puede tener mejoras. Entonces, más allá de las críticas generales y los discursos pues sobre que la corrupción y la evasión y los pobres y los ricos, creo que lo que hay que hacer es propuestas específicas entonces cuál sería la fórmula para que el Estado pueda garantizar el gasto social, porque es que el punto es, los pobres serán los primeros interesados en que se suban los impuestos. En Colombia una persona solo paga impuestos a partir de 3 millones. ¿Qué colombiano, o sea, cuántos colombianos hay que se ganan salarios de más de 3 millones? El 4%. O sea, la mayor parte de la población colombiana gana menos. Necesitamos que los que ganamos más de 3 millones al mensuales, estamos financiando el otro 90%. O sea, ahora, lo que pasa es que esta sociedad o este país es enormemente desigual. Eso es verdad. Pero corregir eso no es algo que se pueda lograr en el corto plazo. Y el sistema tributario hoy es muy malo y hay que corregirlo. Ahí hay una propuesta y creo que obviamente no es la verdad revelada ni nada, pero quienes son críticos deberían ser un poco propositivos y decir, ok, si no es así, ¿cómo sería? Bien, doctor Pisa, panelistas, tengo segundo resultado del sondeo, ¿les parece que lo veamos, doctora Santos? Sí, claro. Vamos ganando. Vamos a ver qué está diciendo la gente en este momento. Va subiendo el no. ¿Cree usted que la reforma tributaria es buena para el país? Sí, 20%, 29%, no, 71%. Le cuento que el sondeo de Cristovisión es muy bueno. En el del plebiscito, en 2 debates que tuvimos, siempre ganó el no. Le ganamos algunas firmitas encuestadoras, ¿no, don Fabio? Muy bien. ¿Y aquí ganaremos? Si ganamos esto, vengo a felicitarlo. Es buen augurio, sí. Pero bueno. Como lo felicitaré exactamente por haber derrotado a las otras encuestadoras, que deberían era cerrarlas.
Y fue un sondeo Pero de la misma manera, redes si no ganamos y ganó esta, aquí el no. vienen y cierran el debate. Es que No, le toca darme usted empleo allá en la CUT. Con mucho gusto. Bueno, don Fabio, habló de movilizaciones, hemos hablado de las desventajas. ¿Qué dice el doctor Pisa? Que hay que ser propositivos, acaba de decir. Sí, sí. ¿Cómo lo podría usted, le transfiero esa pregunta a usted? No, mire, ¿Cómo puede ser la CUT propositiva? El doctor Pisa tiene un problema muy grave sobre la forma de entender los asuntos. Él dice, solo el 4% de los trabajadores colombianos ganan más de 3 millones de pesos. Solo el 4%. Y entonces todos sabemos exactamente de que Colombia es de los países más desiguales del planeta, ¿sí? Es decir, la concentración, como lo dijo ahora la doctora Sandra también, de la riqueza y de la tierra está concentrada en unos pocos, ¿sí? Entonces, ¿la lógica cuál es? Y bueno, y la doctora Sandra acaba de reconocer que el doctor Pisa también conoce esos datos, que hay 38 billones de pesos de sanciones al gran capital, esto es decir, a esa concentración de la riqueza y de la tierra, ¿sí? Pero a él solamente se le ocurre decir que como solamente hay el 4% les ganan más de 3 millones de pesos, entonces tiene que haber más gente al cual cobrarles a ellos. Pero eso puede ser fácil, discúlpeme, lo interrumpo. Sí. Suba el salario. No. Que más gente gane 3 millones de pesos. Por eso, no, pero estoy en la lógica del doctor Pisa. ¿No? El doctor Pisa dice... Es una buena posibilidad. Solamente 3 millones ganan, ganan el 4% gana más de 3 millones. Sí. Pero hay exenciones. Sobre él no se refiere nada. Hay concentración de la riqueza y de la tierra. No se refiere a nada, ¿sí? Y la única lógica que es decir, entonces cobrémosle a todos los que se ganan menos de 3 millones. La lógica de él no es subirle los salarios, por supuesto que no. Claro, no. Entonces, él anda en una lógica absolutamente de mantener la desigualdad, de no moverle un solo dedo a los que tienen la concentración de la riqueza y de las tierras. Y solamente se le ocurre decir a esos trabajadores que escasamente tienen para subsistir, ¿sí? La canasta básica en Colombia, el Dani hace rato que no hace estas estadísticas, pero más o menos se dicen que es de 2,5 salarios mínimos, es decir, de 1.800.000 pesos, ¿sí? Y resulta que la gente no se gana entonces ni siquiera lo de sobrevivir, y entonces ahora le van a poner más IVA, porque lo van a bajar a 1.480.000. No, el doctor Pisa no puede seguir diciendo eso, no puede seguir diciendo eso. Entonces, ¿cuáles son las medidas que propondría uno? Entonces, pues la medida es muy simple, por favor, quítenle esas exoneraciones al gran capital, quítenselas, y recogen 38 billones de pesos. Pero dicen ellos que sin esas exoneraciones no vienen. Eso no es cierto, ¿sí? No es cierto, siempre han estado ahí. No se van a ir. No se van a ir. Miren lo que hizo Evo Morales en Bolivia, ¿sí? Aquí la situación de la renta petrolera aquí en el país está más o menos en los contratos de concesión 80-20, ¿sí? Bueno, en Bolivia también estaban así y Evo las revirtió. Y se fueron las multinacionales. No, ahí siguen, explotando el petróleo y sacando los recursos naturales que tienen en Bolivia. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la voracidad de ellos es quedarse absolutamente con todo y no dejarnos a nosotros sino los huecos, los problemas ambientales, y como eso se acaba muy rápidamente, entonces lo tienen que hacer de esta manera. A esa lógica es que no responde el doctor Pisa. Le quiero preguntar a Juan Pablo Fernández. Usted está en el Senado todos los días, es el jefe de la UTL, del senador Robledo. ¿Qué ambiente hay en este momento? Bueno, usted se cruza con los distintos partidos, no solo con los del Polo. ¿Hay ambiente en la Unidad Nacional, en fin, en los otros partidos para que esta reforma pase? Así, ¿cómo diríamos? ¿A machetazos, a pupitrazo o por el contrario que se hunda? Que, por ejemplo, hoy se habló del tema. Ayer el ministro Cárdenas hizo una presentación Sí. de la reforma y digamos que entre los distintos congresistas hay pues desde aquellos que se mueven en decir la reforma es perfecta y hay que avalarla como ella viene, y desde allí se van dando toda una serie de matices sobre una serie de impuestos que no les gustan, que aquí, que el IVA y todo ese tipo de cosas, hasta
hasta quienes decimos que no, que esa reforma lo mejor es que se hunda y que se plantee otra reforma tributaria que tenga en cuenta un elemento sobre algo que planteó, que ha planteado y que hace parte de la lógica del gobierno Santos sobre esto, es que aquí lo que hay que hacer es llenar de gabelas al inversionista extranjero. O sea, el rey es el inversionista extranjero, que porque si le ponemos un poquitico más de impuestos, entonces que no viene o que se va, pero la verdad es que un país tiene el derecho a tomar las decisiones sobre esto de acuerdo a las necesidades propias. Sí. O sea, la política tributaria tiene que hacerse de acuerdo a las necesidades nacionales y no de acuerdo a los intereses extranjeros. Y lo que aquí yo he oído es que esta es una reforma para los intereses extranjeros. Pero volviendo a este tema del Congreso, digamos que entre los congresistas uno ve dos tipos de comportamientos. Uno, aquellos que van cotizando su voto, ¿cierto? Van cotizando su voto. Porque le van poniendo trabas. Sí, van poniendo trabas y van cotizando el voto, ¿cierto? Para que el gobierno aumente la oferta de mermelada, ¿cierto? ¿Cómo fue que dijo su jefe esta semana? Que están llegando potes de mermelada por el sótano del Congreso, sí, es cierto, para que el gobierno aumente la oferta de mermelada, ¿cierto? Y pueda presionarlos para que ellos terminen votando de acuerdo a los intereses del gobierno. Y otros que pueden tener reclamos que yo creo que pueden ser justos o que ellos son, digamos, como dirían, de corazón, ¿cierto? Son de corazón. Pero la mayoría en el Congreso no se mueve por los reclamos de corazón. Se remueve por los reclamos del látigo del gobierno nacional. ¿Creen ustedes en el pueblo que la reforma pasa? Yo espero que esta reforma se hunda sobre la base de que la gente se movilice. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay posibilidades. ¿La Academia, Sandra, estaría dispuesta a participar también en esas? Creo que sí, yo creo que es necesario que la Academia cumpla un papel más activo en la discusión política para cualificar también la discusión y ver un poco más allá de la mera reforma. Yo creo que eso es una necesidad, es decir, cuestionar la forma, el modelo económico que se ha venido implementando en el país, los intereses que defiende el gobierno y si este gobierno es legítimo o no. Creo que la discusión tiene que cualificarse y en eso la Academia debe cumplir un papel más activo. Leo algunas preguntas que nos han llegado, no sé si las resolvamos o simplemente para que escuchen lo que está opinando la gente en las redes sociales. Dice Alfredo Villarreal, de lo que es la comida que un ciudadano del común consume, ¿cuáles son los alimentos que no se gravarán con el nuevo impuesto? Jessica María Jiménez, como ciudadano inconforme con esta reforma tributaria, ¿qué podemos hacer para reversar ese proyecto y si consideran los puntos más polémicos? Gracias, Dios los bendiga. Silverio Cruz Arciniegas, ¿por qué no se ataca la corrupción que en entidades públicas resulta perdiéndose alrededor de 3 billones de pesos o más? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los más perjudicados? Inocencio Gómez, todas las reformas son necesarias para el presupuesto del país, pero esta reforma se sale de contexto. Héctor Triviño, otro, esta es una reforma que favorece a los más ricos, los estratos más bajos y la clase media trabajadora la más perjudicada. Raquel Duarte Blanco, ¿por qué no se puede tener un aumento salarial decente? Ya se viene el tema, no habíamos pensado en eso, se viene el tema del salario mínimo, es ahora en diciembre que se empieza a discutir. No se puede tener un aumento salarial decente para poder hacerle frente a esta reforma. Mario Andrés Alfonso, ¿será que esta reforma será para poder darle subsidios a los guerrilleros y para financiar los procesos de paz con la FARC y el ELN? Carolina Santamaría, para los invitados, ¿cuáles serían los puntos que se deberían revisar en la reforma presentada por el gobierno nacional? Me permite un breve comentario sobre dos asuntos. Bien. Que yo lamento que, digamos, los miembros de la comisión que sean como una especie de tocados pues del cielo y que ahorita nos dijeron que nosotros no habíamos leído la reforma. No, doctor Pisa, sí la leímos. Y eso de la cárcel para evasión es pura demagogia. Sea serio en el debate y le hago el reclamo airado. Nadie va a terminar en la cárcel por esta reforma tributaria. Nadie va a terminar. ¿Por qué razón, Daniel? Porque si a mí me cogen en tuerto, si pago, no hay cárcel. Entonces nadie va a terminar en la evasión condenado por evasión tributaria, con un elemento que el doctor Pisa no explica en esto de la evasión. Esta reforma tributaria, esa cárcel de evasión, lo dice el fiscal general de la Nación, no el doctor, no mi persona. Dice que abre la puerta para que todos los evasores de los papeles de Panamá
queden libres de todo delito, de delitos como el concierto para delinquir, ¿cierto? Y la falsedad en documento público. Esta es la reforma que está defendiendo el doctor Pisa. O sea, una reforma que lo que va a hacer es, además de gravar durísimo a la gente, va a generar todo un proceso de impunidad a quienes han violado leyes como el concierto para delinquir. Vuelvo, insisto, no son palabras mías, son palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez. O sea, luego, quienes nos están pidiendo que demos debates en detalle, si quieren nos vamos artículo por artículo, detalle por detalle, a discutir en la CESAL, en el impuesto a la renta, en el IVA, en cómo se grava, ¿cierto?, a los asalariados, en las bebidas azucaradas, en los impuestos a los cigarrillos, en todo lo que tiene que ver con la DIAN, etcétera, etcétera. Si quieren damos también ese debate, pero que no nos digan que es que nosotros estamos aquí como debatiendo en generalidades, como si el otro fuera una especie de tocado con la divinidad del neoliberalismo, porque esa es la doctrina que él sigue, la del neoliberalismo, y nos desprecia y nos maltrata. Luego, pues, que yo le pido con tranquilidad que demos el debate dentro de los cánones más mínimos del respeto y que no use esos términos, ¿cierto?, de por allá, de una persona que en últimas, que lo diga abiertamente, que es un vocero que está representando el interés del capital extranjero, de las multinacionales, de los monopolios y el gran sistema financiero. Esos son los intereses que él está representando y que los diga tranquilamente. Estamos ya en la recta final, nos quedan, ¿qué? 3 minutos. 3 minutos. ¿Está el doctor Pisa en la línea? Doctor Pisa, palabras finales aquí en Debates Cristovisión. No, creo que hay que ser positivo. Por ejemplo, dice que el delito es una cosa que no va a funcionar porque paga y se sale de la cárcel. Muy bien, proponga que el delito quede no es cancelable cuando pague. Perfecto, no hay problema. O sea, hay que mejorar las cosas que hay. No criticar, pero no proponer nada en su lugar. No es el problema del gran capital o no, es el problema de, Sandra dice, que entonces le suben el salario a los empleados. Vaya, pregúntele a una persona que tenga un taller o una tienda, si le puede subir al empleado, al dependiente. Le puede subir si tiene más ingresos y si vende mejor. La empresa es el vehículo para generar empleo. Entonces hay que crear condiciones para que la inversión funcione. Y no estamos hablando del gran capital, estamos hablando de pequeños empresarios. Entonces, el punto central es que hay que comprender bien. Y yo creo, no se trata de que si leyó o no leyó la reforma, los beneficios. Está proponiéndose cobrar un impuesto sobre las utilidades contables, que significa eliminar todos los beneficios. Entonces, yo sí creo, e insisto, que la mejor contribución que se puede hacer es hacer propuestas específicas sobre el proyecto. El proyecto no es perfecto, se puede mejorar. O cuando haya críticas, como por ejemplo, no recaudemos los 8 billones de IVA. La primera pregunta sería si el Estado en realidad necesita los 8 billones o no. Y la segunda es, porque si no los necesita, perfecto. Los bancos internacionales le darán una mala calificación a Colombia y lo que hará es subir los intereses a Colombia. Por lo segundo es, no, si necesitamos los 8 billones, bueno, ¿a quién le cobramos los 8 billones? Doctor Pisa, gracias por estar en Debates Cristovisión. Feliz noche. Con mucho gusto. Un placer. Bien, palabras finales. Don Fabio Arias, secretario general de la CUT. Unas muy breves. Esta reforma va a afectar los salarios y los ingresos de los trabajadores. Nos va a quedar más difícil acceder a bienes y servicios. Y entonces aquí se arma el círculo ese vicioso, ¿sí?, de que si no tenemos, entonces ¿a quién le van a vender? Ahí hay un problema serio sobre esa circunstancia. Y lo otro es que va a tener una repercusión muy grave sobre la discusión del salario mínimo que se inicia en diciembre. Y quiero decir por último esto, las centrales en general hemos respaldado los procesos de paz que han habido, el de La Habana, votamos por el sí, ¿sí? Desafortunadamente nos derrotaron los señores del no, estamos diciendo que no podemos desaprovechar esta oportunidad, reclamamos del gobierno, de la guerrilla de las FARC y el ELN que no la perdamos, pero nada de eso nos quita a nosotros el derecho de reclamar muy fuertemente al gobierno nacional de que esto que está haciendo está definitivamente saboteando inclusive la posibilidad de esa paz. Nos lo decimos con toda tranquilidad y vamos a estar en las calles y vamos a propiciar, en la medida en que se conozca cada vez más las repercusiones tan negativas para los ciudadanos de a pie, porque esto al final se va a volver así, vamos a que ellos exactamente busquen los canales de la movilización social y nosotros vamos a estarla animando muy fuertemente a ver si logramos hacerle entender al gobierno y a ese Congreso de que esto no puede pasar.
Sandra Santos, profesora de la Universidad Central. Bueno, yo creo lo siguiente. En vísperas de una crisis hay que tener muy claro que el Estado no es un ente neutral que distribuye los beneficios por igual. Y este Estado ha tomado partido en la víspera de la crisis. Y ha tomado partido por el gran capital. O sea que lo que se avecina en esta crisis es una alta carga hacia las clases medias y bajas en función de beneficiar a quienes representa el Estado, el gran capital. Así que no veo, la verdad, buenos augurios para la situación que se viene, pero por otro lado veo una situación positiva, y es que esto puede generar grandes movilizaciones y un buen debate al interior del movimiento popular sobre qué rumbo debe tomar la movilización. Y yo creo que eso es una buena situación. Sandra, gracias. Y Juan Fernández, jefe de la UTL del senador Robledo. Pues mi mensaje para todos los colombianos es que entendamos una cosa: esta es una reforma tributaria que solo va a beneficiar al capital extranjero, al sistema financiero y a los monopolios nacionales. Y a cambio de eso va a descargar muy fuerte la crisis fiscal, la crisis económica sobre el resto de la población colombiana, sobre el 99%. Luego, mi llamado muy amable es a los empresarios colombianos, por ejemplo, que le exijan al gobierno que haya una tarifa de renta progresiva. A los asalariados colombianos, que no les cobren impuesto de renta a partir de 1.4 millones de pesos de salario. A los tenderos, que no les cobren un impuesto de renta cuando no deberían pagar. Ni con el sistema tributario actual, ni con la reforma tributaria, con ese monotributo, no pagarían impuesto de renta. En general, a toda la población, mi llamado muy amable es, muy cariñoso, es a que entendamos que esta reforma tributaria no le conviene al progreso del país. Y si nosotros queremos sentar las bases para el progreso de la nación, tenemos que derrotar a esta reforma tributaria, con la lucha democrática, con la lucha civilizada, pero en la idea de derrotarla y decirle al gobierno de Juan Manuel Santos: vamos a armar una discusión sobre una política tributaria, sobre una política económica que sea completamente distinta, porque llevamos 25 años de las mismas cosas y miren cómo Colombia es un país completamente atrasado, subdesarrollado en su capitalismo, y esas políticas económicas no han resuelto los problemas. Luego nos quieren dar más de la misma dosis diciéndonos que nos van a salvar, y lo que van a hacer es hundirnos en favor de que al país se convierta en o siga siendo un exportador de las rentas nacionales y quitándole las posibilidades de progreso. Luego, movilicémonos, luchemos de manera positiva contra esta malísima, muy lesiva reforma tributaria. Bien, muchas gracias a los panelistas, al doctor Pisa vía telefónica. Termina Debates Cristovisión, nos vemos el otro jueves a las 8 de la noche. Que estén bien. Gracias. Debates Cristovisión.